Entonces, comparto pantalla. Achico esto y vemos qué onda. De vuelta. Ahora sí. Bien, básicamente empecemos por la definición. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Microbiología general. ¿Qué es la microbiología general? ¿La generalidad de qué? Microorganismos. Ahí lo que tenemos que definir es qué es un microorganismo. ¿Cuándo un microorganismo deja de ser microorganismo? O sea, para dar un ejemplo, ¿el ser humano es un microorganismo? No. ¿Por qué no? Podría ser una buena definición, no es la que habitualmente se toma. Va por ese lado. Básicamente, todo lo que vamos a ver en esta materia no se ve a simple vista. ¿Sí? Relativo, porque estos límites que decís si no se ve a simple vista también es, esto sigue siendo una materia muy relacionada a biología, con lo cual, es más, la clase de hoy es un repaso de biología. Así que es muy de que no se ve a simple vista relativo. Lo otro es, ¿qué es un organismo? Básicamente, si lo tomamos así, ninguna bacteria sería un microorganismo. Es micro porque no se ve a simple vista. Los organismos, más difícil de definir, ¿no? ¿Qué dicen? Algo que está vivo es súper polémico. Me gusta la idea de que podríamos hablar de organismos que están vivos, pero vamos a ver organismos que fuerzan la idea o el concepto de vida. ¿Sí? Inclusive el concepto nuestro de vida apunta a un concepto de los principios básicos, que seguro los vieron en biología, que hasta los mismos científicos hoy se los cuestionan bastantes, y siempre me gusta recomendar ahí, hay un artículo muy lindo de la BBC acerca del concepto de vida y cómo lo cuestionan, por ejemplo, en algunos círculos científicos, por el hecho de que la definición de vida por ahí te deja fuera de no encontrar vida extraterrestre. Vos decís, para que esté vivo tiene que cumplir con estos requisitos. Si no cumple con estos requisitos, ¿qué pasa? No está vivo. Entonces, ¿por qué no encontrás vida extraterrestre? ¿Porque no hay vida o porque la definiste mal? Inclusive se plantean parámetros más abiertos del concepto de vida. ¿Sí? Pues si quieres les paso alguna nota, una nota de divulgación. Pero es interesante verlo en esos términos porque en muchos casos esos conceptos los hemos tenido que trastocar a partir del aprendizaje. Había ciertos dogmas en la biología, como por ejemplo que el ADN determina el ARN determina la proteína y la proteína determina las características. Y después empezamos a ver las invertasas. ¿Sí? Estas enzimas que transforman ARN en ADN. Es decir, pero no se puede. En el concepto clásico no se podía. ¿Y qué tuvimos que hacer? Replantear el concepto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver virus. ¿Y un virus está vivo? Se entiende que el concepto... Y hay otros organismos subcelulares que también cumplen y alteran la vida de animales y plantas. ¿Y están vivos? Una proteína, decir que está viva, es como fuerte.
¿sí? Sin embargo, una proteína puede terminar matando a un animal o a una planta, ¿sí? Porque tiene carácter replicativo, únicamente por eso. ¿Se entiende el planteo de lo que estoy diciendo? El punto en cuestión es ver lo que es, en general vamos a trabajar sobre lo que es visible únicamente al microscopio, ¿sí? No se ve a simple vista, o sea, claramente nunca lo vamos a poder ver así, uy, mirá, acá está la bacteria. Si alguien dice eso en la materia, nada, ya sabe la nota, ¿sí? Y en segundo punto, vamos a ver que no hay una diferenciación tisular, no hay tejidos per se. ¿Eh? Podemos tener organismos que tengan varias células, pero no varios tejidos. ¿Está clara la diferencia? Ahí ya no es microorganismo. ¿Sí? Bien, me gusta empezar con esto, no lo voy a leer, pero quiero que lo lean después, que esto es lo que figura en el programa en la primera parte de por qué está esta materia en el plan de estudios. ¿Sí? Vale la pena que lo lean. Y la parte más importante es esta que les voy a presentar ahora, que son los objetivos que figuran otra vez en el programa analítico. Los objetivos son lo que tienen que cumplir para poder aprobar la materia. Básicamente, si algo de lo que está acá no lo pueden hacer, no tendrían que aprobar. ¿Se entendió? Lo primero que plantean que es que los alumnos logren adquirir una capacidad práctica requerida para preparar medio de cultivo, observar e identificar microorganismos mediante el uso del microscopio y otras técnicas como medio de cultivo selectivos y diferenciales. Tienen que poder preparar medio de cultivo, observar e identificar microorganismos. ¿Sí? Para eso vamos a trabajar durante la materia. Desarrollar criterios necesarios para evaluar resultados. ¿Qué significa un análisis bioquímico y qué resultado te da? ¿Qué diferencia hay entre un análisis bioquímico y un análisis serológico? ¿Sí? ¿Qué resultados te dan? ¿Qué significa? Y comprender el funcionamiento metabólico y genético de los microorganismos. ¿Sí? Bien, empecemos por la base, la historia. ¿Sí? ¿Quién descubrió los microorganismos? No tiene ningún sentido esa pregunta. En realidad pasaron muchas cosas y el punto particular en los microorganismos es que no hay un único descubridor, sino que hay descubridores de los microorganismos, aunque le atribuimos gran parte del desarrollo a Louis Pasteur. ¿Sí? Como la microbiología podríamos definirla como antes y después de Louis Pasteur. Fíjense que Louis Pasteur no solo hizo muchas cosas, por ejemplo, ¿escuchaba hablar de la pasteurización? Bien, ¿quién desarrolló el término pasteurización? En realidad le pusieron pasteurización a una metodología utilizada por Pasteur. No sé, no era tan egocéntrico Pasteur. Digo, ¿quién empezó pasteurizando a Pasteur? No. Todos creemos lo mismo. Yo siempre creí lo mismo que vos. El vino. Pasteur escribe sobre vino y fundamentalmente no tanto vino, sino cerveza. Pero lo tomó, se traduce como vino porque el libro donde lo traduce se llama Acerca de las enfermedades de los vinos y otros fermentados. Ahí tengo después una foto. Porque Pasteur jamás trabajó sobre leche. ¿Por qué no trabajó sobre leche? Por la misma causa que cualquier investigador no hubiera trabajado sobre leche. La leche no pagaba bien. Y lo que pagaba, ¿qué era? La industria de los bebidas, que tenía un comercio. De hecho, la leche no tenía comercio. La pasteurización aplicada, el concepto de pasteurización aplicado al vino y a la cerveza, cuando se desarrolla sobre la leche, logra armar a la leche como un producto lácteo, vendible, comercializable y fundamentalmente un producto que no causara enfermedad. ¿Cuáles son las dos enfermedades más
importantes que transmite la leche. Brucelosis o fiebre recurrente, y la más común de todas es otra, la tuberculosis. O sea, la gente en la antigüedad eran dos enfermedades típicas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tomaban leche de animales enfermos con tuberculosis o brucelosis. Dos enfermedades que hasta hoy son complicadas de tratar con antibióticos. O sea, las dos se pueden tratar, pero tienen antibióticos ultra específicos, súper complejos. Nadie que se enferme de eso la pasa bien. ¿Está claro? Y descubrieron el tratamiento bajo aplicar las ideas, ¿sí? Si bien se empieza a hablar de microbiología en la filosofía romana, ¿sí? En realidad, algunos autores plantean la causa de enfermedades dada por cosas invisibles, ¿sí? Otros planteaban otros criterios, ¿sí? Empiezan a hacerse algunas observaciones microscópicas que en realidad no se veía, para mí no se veía nada. La primera observación microscópica bien documentada es la de Leeuwenhoek, ¿sí? Que arma el primer microscopio, que es esto que ven acá. ¿Sí? Si esto funciona, no lo probé hoy, pero si esto funciona, podemos ver lo que se veía en ese microscopio. Es cuando todavía no se manejaban bien los vidrios, armar una lente biconvexa que permita generar la amplificación. Es este. Bien. El microscopio que arman acá, que arma Leeuwenhoek, ¿se ve ahí el aparato? Es simplemente una especie de lupa. ¿Sí? Estos son los que se han encontrado, ¿sí? Y esto es lo que se veía. ¿Se ven ahí que estamos viendo células? En este caso, ahí se ven células eucariotas, se notan algunas condiciones. Está claro, no es esto una bacteria, ¿sí? Aunque las bacterias se podían llegar a ver, lo que pasa es que son todavía mucho más chicas que esto, ¿sí? Acá los que están viendo, la gran mayoría son células eucariotas que tienen un tamaño mucho más grande, ¿sí? Entre 100 a 1000 veces más grande, ¿sí? ¿Se alcanza a ver el detalle? ¿Sí? Ven que acá estamos viendo, por ejemplo, nematodes, ¿sí? Pero estamos hablando de animales que miden milímetros, ¿sí? Un nematodo chico puede llegar a medir 0,25 milímetros. Uno chico. Los más grandes llegan hasta metros de largo, ¿sí? Sobre todo si son cestodes, miden mucho más. ¿Se alcanza a ver el detalle? Y esto, insisto, de vuelta con el detalle, con esto. Lo estaban mirando. Las fotos, las imágenes que estamos mirando, se tomaron con este tipo de microscopio hecho con una lente actual, que se puede ver mucho mejor. Entonces, el concepto de la microbiología, en este caso, empieza a aparecer más de ver aplicaciones, ¿sí? Utilizando la luz de una forma particular, haciéndola pasar por un agujerito muy chiquito, haciendo que todo se vea negro y solo brillen los bordes. Eso era lo que te permitía aumentar la definición de lo que estás viendo, que es lo que conocemos como campo oscuro. Sí, es una metodología de visualización. Bien. Reddy plantea la falacia de la experimentación a partir de la generación espontánea, plantea lo que es el experimento de mosca. Seguro que esto lo vieron en biología, ¿sí? Y la experiencia de Needham a partir de caldos de corderos
esterilizados por procesos de cocción, demuestra la posibilidad de esterilización que queda rebatida en términos filosóficos. Porque la otra teoría básica que se contraponía a la existencia de los microorganismos, ¿cuál era? El impulso vital. ¿Sí? El impulso vital, ¿qué marcaba? Puede ser la generación espontánea. Claro, pero ¿por qué existe la generación espontánea? Fundamentalmente porque existe una condición de impulso vital, algo que genera vida de la nada. ¿Sí? A mí me gusta explicarlo esto como para ponerlo como imagen. Nos metemos en la Capilla Sixtina y vemos a Dios tocándole con el dedo al Adán de barro y Adán cobra vida. Generación espontánea. ¿Sí? Ahí hay un impulso vital marcado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué tan importante es esto en la toma de decisiones? Me voy a parar un cachito en algo que no puse acá. ¿Conocen a Jon Snow? No estoy hablando del de Juego de Tronos. No era ese. Yo estoy hablando del Jon Snow médico de Londres de 1845, 1850, epidemia de cólera en Londres. Jon Snow demostró que el cólera se contagiaba. Y demostró cómo haciendo únicamente estudios geográficos y estadísticos. Después, si quieren, les busco la nota, está explicada en 2-3 páginas. Lo que hizo fue, a partir de un brote de cólera, determinar que había gente que se enfermaba y gente que no. Hay varias teorías de por qué se enfermaba la gente de cólera. En general, los que más se enfermaban que eran los viejos y los niños. Entonces existía la teoría miasmática. El cólera se esparce por el aire y como pesa, aparece en la parte más baja del aire. Por eso los chicos se enferman más, porque miden menos. Es buenísima. ¿A qué llega Jon Snow? Demuestra que la gente que tomaba agua de un determinado pozo de agua de Londres tenía muchísimo mayor probabilidad de enfermarse que la gente que tomaba agua de otros pozos. Y no le creen. Hasta que el brote es tan grande que la alcaldía de Londres decide cerrar el pozo. Y el pozo permaneció cerrado 15 días, porque la presión de la gente fue tanta que tuvieron que volver a abrirlo. ¿Y qué pasó luego? Un segundo brote de cólera. Pero ya no lo volvieron a cerrar. De hecho, Jon Snow nunca pudo demostrar científicamente, pero sentó las bases de todo lo que conocemos como epidemiología. Y todavía hoy los estudios que él hizo en su momento se aplican de formas parecidas. Sabía cómo prevenir la enfermedad sin conocer la causa. El cólera tenía nombre, pero ¿quién lo causaba? No tenían idea, pero sí sabían que se transmitía por el agua. Hay varios ejemplos muy lindos, como por ejemplo, de un pozo de agua que estaba re cerca, había una fábrica de cerveza cercana que no se enfermaba a nadie. ¿Y por qué la gente de las fábricas de cerveza no se enfermaba? Porque no tomaba agua. ¿Y qué tomaba? Cerveza. Y la cerveza se pasteuriza antes de ser fermentada, con lo cual no causaba enfermedad. ¿Se entiende el planteo? Era súper interesante, todo esto documentado, está escrito. Pasteur interviene más o menos en la misma época y desarrolla un experimento que es este experimento que está acá, que trata de perfeccionar lo que había hecho Needham. A Needham se le cuestionaba en su experimento que los caldos de cordero que hacía los tapaba fuerte y que después los cocinaba, eliminando el impulso vital. Entonces, ¿qué hace Pasteur? El mismo caldo de cordero, con la diferencia que el frasco queda
abierto. Queda abierto y dependiendo la forma del pico y dependiendo cómo ubiquemos el pico, el caldo se va a pudrir o no. ¿Está claro la diferencia? El caldo quedaba abierto. Entonces, ya no podías atribuir a que el frasco estaba cerrado la ausencia del impulso vital. Porque el frasco, ¿cómo está? Abierto. ¿Se entiende el planteo? ¿Y dónde está la causa de la enfermedad? La causa de la enfermedad es algo que viene con el polvo. ¿Qué polvo? El que está en el aire, que flota. ¿Ustedes vieron polvo flotar en el aire? Sí, todos lo vimos en algún momento. Y Tyndall fue el que lo demostró. Y lo conocemos a ese polvo como efecto Tyndall, que es un movimiento aleatorio de partículas que cuando yo hago pasar por un agujero chiquitito una luz potente, se ven esas partículas dispersadas por la luz. Lo vimos todos. En esas partículas aparecen los microorganismos. Estas dos ideas son las que hacen la primera base. La segunda base la hace Kohn desarrollando que dependiendo de las temperaturas utilizadas para cocinar el caldo, podíamos encontrar que el caldo igual se pudría. Porque Kohn lo que había demostrado era la presencia de lo que llamamos bacterias termodúricas, bacterias termoresistentes. Bacterias que a temperaturas relativamente altas, pero no lo suficientemente altas, seguían vivas. ¿Sí? Estoy hablando de esto en el 1850, 1870. Ese es el periodo donde está desarrollándose esto. Justamente todo esto tira por la borda todo lo que es la parte de la generación espontánea. ¿Sí? Bien. Pero esto no marca que los microorganismos causaran enfermedad. Y acá, quien lo desarrolla, y es lo que utilizamos casi hasta 1950, 1960, es la teoría de los 4 postulados de Koch. ¿Qué hizo Koch? A ver, ¿por qué es famoso este tipo? Primero por los 4 postulados estos. Y en segundo caso, por descubrir el bacilo que transmitía la tuberculosis, que se conoce como bacilo de Koch. ¿Cómo demostró Koch las enfermedades? Esto hoy no se podría hacer. Va en contra de toda norma ética posible. No son, en general, que yo sepa, no, pero bueno. Lo primero que planteaba Koch es que en el animal, en el individuo, el animal, la persona enferma, tenía que aparecer un microorganismo. Número 1, tenía que aparecer. ¿Cuántos dije? Encontrar uno solo. ¿Se entiende la problemática? O sea, encontrar microorganismos es una cosa. Encontrar uno solo significa separarlo del resto. No es un dato menor. Hay que pensar cómo lo separamos. ¿Está claro el planteo? Número 2. Hay que lograr un cultivo puro de ese microorganismo. O sea, esto que estaba diciendo, hay que aislarlo, hay que separarlo. ¿Qué hago con el cultivo puro? Se le inyecta un nuevo individuo. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que reproducir la enfermedad. ¿Y luego qué tengo que hacer? Recuperar de este nuevo huésped enfermo otra vez al microorganismo. Si lograste eso, demostrás que esa enfermedad es transmisible por un microorganismo. Y esta fue la base en la cual se demostró la presencia de un sinnúmero de enfermedades causadas por esta lógica. Muchas otras, para nombrar una típica de la época, la gangrena, no cumple con este principio. ¿Por qué no cumple? Porque la gangrena no la causa
un microorganismo, sino que causa un conjunto. Entonces no lo podías demostrar. Y ahí aparecen con un montón de restricciones. Entonces, Lacan, lo que define esto es lo que llamamos enfermedad transmisible. Todo lo que hoy conocemos como enfermedad transmisible, la prueba inicial es esta. Luego de esto, ¿qué te quedan? Todas las enfermedades no transmisibles. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, fíjense, punto importante, no se considera la genética. O sea, si una enfermedad se transmite de padre a hijo, para esta norma no es transmisible. ¿Está claro? Esto habla de enfermedades infecciosas, básicamente. Bien. Si querés cumplir con los postulados de Koch, lo primero que necesitamos que es encontrar los microorganismos y luego aislarlos. Esto genera un problema enorme. Hasta ese momento utilizábamos como medios de cultivo caldos. Los caldos son líquidos. ¿Y cómo hago para separar en un líquido dos microorganismos que crecen adentro? O restrinjo que crezca uno, de alguna forma, o crecen los dos, o los 3, o los 4000. Esto obliga a tener que separar a los microorganismos en medios sólidos o semisólidos. ¿Y cómo armamos esos medios sólidos o semisólidos? Fácil. Agarro una rodaja de papa cruda y la pongo a cocinar con el medio de cultivo para que se hidrate en el medio que quería que crezca, y ahí sembramos a los microorganismos. En realidad, siembro lo que creo que tiene microorganismos muy desparramado. Cuando digo muy desparramado, ¿a qué me refiero? A que esté tan diluido lo que estoy poniendo que quede solo un microorganismo suelto en cada lugar de ese pedazo sólido. Como los microorganismos no se mueven tanto, se mueven a escala microscópica, van a crecer en ese lugar y van a quedar afincados en ese lugar. Y si crecen lo suficiente, va a haber tantos microorganismos juntos en un solo lugar que los vamos a poder ver. ¿Se entendió el planteo? Bien. Tremendo problema porque todos los medios eran a base de papa. Y si la papa no le gustaba el microorganismo, necesitamos mejorar la técnica. Ahí aparece, no me acuerdo, aparecen dos. Petri diseñando las placas, que conocemos como placa de Petri. Sí, Petri era un tipo. El señor Petri diseñó un medio para poner justamente estas rodajas, pero no me acuerdo ahora el nombre, porque en realidad no es tan importante el investigador como la esposa del investigador, que había trabajado mucho tiempo en Finlandia e Indonesia. Y trae para la elaboración de la cocina a la señora que no trabajaba en el laboratorio de microbiología, inventa la solución al problema de solidificar medio de cultivo. La señora hacía gelatinas en su casa. Pero como venía de las Filipinas e Indonesia, no usaba gelatina de hueso o de res, que no sirve para esterilizar medio de cultivo, porque se transforma en demasiado líquido. Y para sembrar a 40 grados la gelatina es líquida, otra vez seguimos con el mismo problema. La señora trae un extracto de algas, ¿sí?, que es el agar, que se usaba en Filipinas e Indonesia en la cocina. Y dice, che, prueben con esto. ¿Y qué inventó? El agar. Tal es así que nadie patentó nada de esto. Todo esto se puede. Piensen que alguien podría estar viviendo la patente del diseño del medio de cultivo. No hay nada de eso. ¿Sí? Bien. Lo otro que aparece es una discusión del conocimiento muy particular. Esto que están viendo acá es el primer curso de microbiología. Ahí está Pasteur, está Petri, Needham, están
todos los que eran los que sabían y se juntaban a aprender de los otros. ¿Sí? De hecho, tienen toda la historia ahí para verlo. ¿Sí? Es como un curso de esto, pero hecho por gente que sabía. ¿Sí? Bien, importante, fecha 1889. Todo lo que estamos viendo, Koch, esto es 1872, 1873, no me acuerdo la fecha. Lo que quiero que miren es esta calza. Postulado de Koch 1884, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pasteur desarrolla la vacuna de la rabia, Escherichia descubre la Escherichia coli, Frenkel descubre el Streptococcus pneumoniae, la fecha de Petri diseña la placa de cultivo, Winograd estudia bacterias del azufre y nitrificantes, bacterias del suelo súper importantes para todo lo que es los cultivos. ¿Sí? Hoy se venden inoculantes en todo el campo que están basados en esta tecnología. Behring desarrolla antitoxinas para la difteria y el tétanos. El detalle de esto es, le inyectamos tétanos a un caballo para que el caballo desarrolle el suero. Ese suero lo separo de la sangre y eso se lo inyecta a una persona para que no se enferme de tétanos. Y hago al caballo fábrica de toxina antitetánica. Todavía hoy se usa esa técnica. ¿Sí? Todavía hoy tenemos caballos que trabajan de eso. Ita Sato y Yersin descubren la Yersinia pestis. Hoy esta bacteria para nosotros no es muy importante, en la antigüedad era mortal. ¿Sí? Clostridium botulinum. Encuentran. Iwanowski demuestra la relación entre algo y una enfermedad importantísima para la época a nivel económico, que era el mosaico del tabaco. La hoja de tabaco se manchaba con un patrón como un mosaico, ¿sí? Y se moría la hoja. Tengan en cuenta la importancia que tenía el tabaco en esta época, que no es que simplemente era solo fumar, era mascar, funcionaba como se utilizaba en terapias tanto antibióticas, o sea, no era solo, tenía mucho más uso del cigarrillo y además tenía mucho más consumo que hoy. ¿Sí? Bien, fíjense que en el 92 dicen, acá hay un agente causal, pero no lo puedo demostrar. Y en el 99 descubren una partícula, descrito así, es cristalizada, como si fuera una proteína, que es la causante de la enfermedad del tabaco. Y saben que no es una bacteria. Lo que no saben es que es una partícula que se cristaliza que tiene una estructura proteica. Y le pusieron el nombre de virus. Pero se consideraba como una sustancia química. Aunque era una sustancia química que cumplía con los principios de Koch, con lo cual era una partícula infecciosa. ¿Pero es una bacteria? No. ¿Se tiñe como las bacterias? No. ¿La puedo cultivar en una placa de Petri? No. Salvo que a la placa de Petri le pongo un cultivo celular. Sí, no existían los cultivos celulares en realidad. ¿Está claro? ¿Se entiende el planteo de esto? Fíjense que en 20 años, 1884, 1920, el desarrollo es enorme. ¿Sí? Y empiezan a verse cosas de este tipo. Se descubre que el treponema pallidum causa la sífilis. Bien. 3 años más tarde, desarrollamos una prueba de fijación de un complemento a nivel serológico. Y
4 años más tarde, un tratamiento. Y empezamos a transformar enfermedades incurables en enfermedades tratables. ¿Se entiende el planteo? Esto permitió grandes desarrollos. Fíjense, acá hay como un bache. ¿Por qué? Primera Guerra Mundial. La gente estaba ocupada en otras cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Primer desarrollo de vacuna. ¿Por qué las vacunas se llaman vacunas? Porque se sacan de las vacas. Porque el primer concepto de vacuna se encontró observando que los tamberos, la gente que trabajaba con vacas, los pastores, los que estaban en contacto con las vacas, era raro que se enfermaran de viruela. Son inmunes a la viruela. ¡Re loco! O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, resulta ser que las vacas también tienen viruela. Pero los virus, en general, la gran mayoría son específicos de especie. ¿Y eso qué permite? Exactamente. ¿Cuál es el resultado? Inmunidad. Y a partir de ahí empiezan a ver, che, pará, si esto se puede hacer con la vaca, ¿por qué no lo hagamos con otra cosa? ¿Y qué hace Pasteur? Inocula la rabia en un animal no natural para la rabia. ¿Cuál? El conejo. La rabia habitualmente aparece en otro tipo de animales, pero en el conejo no aparece. ¿Y qué logra? Extraer un material biológico, así como lo extrajo, sacó suero de conejo, de varios conejos, y se lo inyectó a un pibe. Literal lo que estoy diciendo. El virus de la rabia es un virus que, por suerte, trabaja muy lento. Es incurable cuando aparecen los síntomas graves de la enfermedad. Pero en las etapas iniciales, vos podés inclusive vacunar a ese individuo enfermo y que desarrolle inmunidad para combatirlo. ¿Sí? Hoy, la rabia es una enfermedad bastante marginal. Digo bastante marginal porque en la Argentina no lo es tanto. ¿Cuándo fue el último caso de rabia en la Argentina? Invente. Más cerca. 2017. Más cerca. 2021. ¿Dónde fue? ¿Dónde se enfermó el tipo de rabia? No, más cerca. ¿Fue en Buenos Aires? Sí, no fue en el campo. No, fue provincia de Buenos Aires. Fue en Saladillo. ¿Sí? Pero en la ciudad de Saladillo, no en el campo. ¿Sí? Rabia urbana, común y corriente. Acá hoy, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿hay rabia presente? Sí. De hecho, el Pasteur hace continuamente investigaciones y los murciélagos tienen rabia. ¿Vieron que en general te recomiendan no tocar a los murciélagos cuando los encontrás? Es por eso que te dicen que no los toques, porque si te lastimás con el murciélago, te vas a comer una serie de vacunas no muy agradables. ¿Sí? ¿Te podés vacunar contra la rabia? Sí. Por suerte, en la gran mayoría de los casos, la gente que se tiene que vacunar contra la rabia es gente que está expuesta al virus. Si a alguno le toca, por ejemplo, trabajar en una fábrica de vacunas contra la rabia, para poder entrar a la fábrica, ¿qué tiene que hacer? Vacunarte. Si te muerde un perro
y no sabés cuál es la procedencia, vos tenés dos alternativas. O reviso el perro a ver si tiene rabia. Hay un examen que dura 10 días en particular y que es obligatorio por ley. Nadie lo cumple, pero aviso por la duda. Si el perro se fue, anda a vacunarse. No te queda otra. No, la rabia tarda. De hecho, si querés, después te busco el caso. El de rabia que pasó en Saladillo, la persona estuvo 3 meses sin tratamiento. No. Una vez que aparecen los síntomas con rabia, comé lo que te gusta, andate de vacaciones a donde quieras. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Primer desarrollo es el de vacuna contra la rabia. Se forma el instituto en Lyon, un instituto pagado sobre todo por fundamentalmente, originalmente por el Ministerio francés, pero luego empiezan a aparecer otros capitales privados y aparece el instituto que hoy todavía lleva el nombre del Instituto Pasteur. ¿Sí? ¿A qué se dedica el instituto? Fundamentalmente a qué? Investigar y desarrollo de vacunas. Por ejemplo, ¿qué descubrió el Instituto Pasteur? El virus del SIDA. ¿Sí? Fue descubierto. Es más, es muy linda la historia. Después, si quieren, lo pueden buscar. Porque hubo como una pelea de 4 o 5 años a ver quién lo había descubierto, a ver quién se quedaba con la patente. ¿Sí? Hay películas filmadas sobre eso. ¿Sí? Muy interesante. Bien. Empieza a aparecer todo lo que es el desarrollo inmunológico de la mano de estas prácticas. Porque hay gente que se enferma y gente que no. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo puede ser que una persona se enferme y otra no, si los dos están expuestos a la misma situación? Claro, estás hablando de algo ahora, 100 años más tarde, ¿sí? Como estamos hablando de cosas que en ese momento la pregunta del millón era, ¿por qué este se enferma, este se muere y este permanece vivo? Frente a la misma situación. Entonces, empiezan a buscar que aparecen sustancias que se conocen como antitoxinas, que están en la sangre. ¿Cómo las conocemos hoy? ¿Cómo? Anticuerpos. ¿Cómo las llamaban en ese momento? Antitoxinas. Bien. Aparecen junto a esas antitoxinas cambios en el comportamiento de la sangre. Cuando mirás sangre de un animal, de un ser humano infectado con algo, ves que la sangre cambia las proporciones de células. Y empiezan a aparecer más células de la serie blanca. Y la serie blanca tiene células de distintos tipos y depende con qué te enfermes, es el tipo que crece. Y empiezan a buscar todos estos análisis que hoy todos, cuando te vas a hacer cualquier análisis de sangre, te aparecen. Sí, te aparece la cantidad absoluta y la cantidad relativa. Bueno, justamente, si te sube determinado grupo celular, significa algo. Por eso se pide como análisis médico. En este momento estaban hablando de esa cuestión como inmunidad celular, porque los que tenían muchas células de algo se curaban. ¿Se entiende el planteo? Aparecen un grupo de células que pueden captar bacterias, a las cuales las llamaron originalmente fagocitos. Fíjense que el nombre que le damos a todas juntas era leucocitos. ¿Por qué leucocitos? Porque no son de color rojo. En realidad son transparentes, pero los llamamos blancos porque
transparente, transparentosito quedaba feo, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Entonces hay que ver con qué las teñías en ese momento. Hoy usamos un Giemsa como tintura típica, pero bueno. A la par que está ocurriendo todo lo que vemos en la parte clínica, también vemos aprovechamiento industrial. Pasteur encuentra y demuestra en una fábrica de alcohol, en particular, con la importancia que tenía en esa época la producción de alcohol, que la producción de alcohol no era química, sino que la producción de alcohol era microbiológica. Dicho de otra forma, para obtener alcohol, ¿qué necesitamos? Microorganismos. Porque el concepto básico de la producción de alcohol era que agarro glucosa, la oxido, obtengo un ácido, a ese ácido lo decarboxilo y obtengo un alcohol. Simple, divino. La producción era absolutamente química. Pasteur, ¿qué demuestra? En realidad, Pasteur es llamado para trabajar en una fábrica de alcohol, al cual lo que se le estaba produciendo era que le estaban bajando los rindes de alcohol y estaba aumentando la producción de ácido. ¿Sí? En realidad era el alcohol etílico bajaba en producción y aumentaba la producción de ácido acético. Los dos tienen 2 átomos de carbono cada uno, nada más que el ácido acético está más oxidado que el ácido, que el alcohol. ¿Por qué ocurre eso? Había gente que hablaba que el problema era químico y tenía que haber algún proceso químico que estuviera oxidando de más el alcohol. Y Pasteur lo que plantea es una contaminación microbiana. Cambia la forma de trabajo, empieza a hablar de la limpieza de tanques. Cuando terminas una producción, ¿qué tiene que hacer? Limpiar. ¿Sí? ¿Y qué encuentra? En realidad empiezan a encontrar microorganismos y esos microorganismos luego vimos que si los rompíamos, ¿sí? Esos microorganismos fueron conocidos como levaduras y cuando los rompíamos podíamos obtener de adentro proteínas que hacían el mismo proceso. A esas proteínas las llamamos enlevaduras o enzimas. Si lo sacamos del griego, ¿sí? Y ahí viene el nombre. Todo esto está absolutamente relacionado. Bien, la fermentación y la pasteurización. Esa es la tapa del libro de Pasteur. ¿Cómo se llama? Turlevin acerca del vino. Y después abajo dice, y sus maladies, y sus enfermedades. Si el libro se llama así, pero ¿de qué habla el vino? Perdón, ¿de qué habla el libro? De la mala fermentación del vino y fundamentalmente de la cerveza. ¿Sí? Un montón de trabajo sobre esas condiciones. Bien, ¿se entiende la importancia de la historia en esto? Los pasos básicos de la investigación microbiológica siempre fueron los mismos. Encontrar el causante de la enfermedad, probarlo, para luego establecer herramientas de diagnóstico y herramientas terapéuticas. ¿Sí? Ese es el principio básico que nos rige todavía hoy. Aparece una nueva enfermedad que buscamos. ¿Quién la causa? Número 1, ¿quién la causa? Y luego, ¿cómo la diagnosticamos? Tercero, ¿cómo la tratamos? Veamos el ejemplo típico. Antes hablé del virus del SIDA. ¿Cuándo se descubrió la enfermedad? Fines de los 70, principios del 80. ¿Cuándo se descubrió el virus? 90, 90 y pico. ¿Los métodos diagnósticos? Y después. Después de esto. 95 ya teníamos métodos bastante acertados. ¿Y la cura? Te la debo. Tenemos tratamientos efectivos. Hemos transformado una sentencia de muerte en una enfermedad crónica con buenas posibilidades de sobrevida. Y cada vez se mejoran más
y tenemos cada vez mejores alternativas. Pero lo importante de esto, ¿cuál es? El camino es siempre el mismo. Y hoy aparecen nuevas enfermedades, el COVID. El coronavirus era conocido hace muchísimo tiempo. ¿Sí? De hecho, ya había amenazado. No, es conocido desde la década del 80 el coronavirus. Pero causaba o diarreas, o alguna diarrea, o a veces con alguna pequeña enfermedad respiratoria. Hasta que se le... De hecho, era un virus transmisible por alimentos, se estudiaba. Sí, te da una diarrea, una semana y se te pasa, no te vas a morir de eso. Y de repente empezó amenazando en 2012, haciendo un brote que se circunscribió a un grupo de gente en particular en Medio Oriente, conocido como el MERS. De ahí surge una película que es Contagio, ¿sí? Que todo el mundo en pandemia la vio porque Contagio te contaba, pues, esto salió de acá. No, ya había pasado. La película casi, no te digo que es un documental, pero era el contagio del MERS. ¿Y qué pasó? ¿Descubrimos la cura para el coronavirus? No. Che, ¿y la rabia tenemos cura? No. ¿Y la viruela? Para un montón de enfermedades no tenemos cura. Sin embargo, tenemos, al conocer la enfermedad, tenés la alternativa de tratamiento o de prevención. Y eso es sumamente importante. ¿Todas tienen? ¿Todas tienen? No. Por eso me interesa mostrar este cuadrito. ¿Ven esto que está acá? Esta es la vida entera. Desde que empezó hasta hoy. ¿Y qué vemos? Una rama negra, ¿la ven acá? Que termina dando bacterias. Una rama marroncita que da arqueas y después aparecen los eucariotas y de repente aparecen como agujeritos. ¿Los ven? ¿Y unas líneas punteadas? Sí. Cada línea punteada es una extinción masiva. Y ahí aparecen los agujeritos. Veamos uno conocido. Hace 65 millones de años tuvimos una extinción masiva. ¿Y toda la línea que crecía ahí qué pasó? La gran mayoría se eliminó y quedaron aves y reptiles. No quedaron dinosaurios. Vale. Bien, y con lo que nos compete a nosotros, que son las bacterias, ¿qué onda? Miren esta primera, la gran oxidación. Casi no había nada, pero desapareció un montón de bacterias que no resistían al oxígeno sobre la Tierra. Y después podemos ver que las bacterias resistieron todas las extinciones masivas. Cambiaron su forma, cambiaron su metabolismo, cambiaron un montón de condiciones, aunque algunas permanecen exactamente igual en todas las especies, porque fueron creadas en esta parte. Y todavía hoy se mantienen en muchos organismos vivos. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien. Si miramos, todas las células tienen alguna condición que es el mismo código genético. ¿Por qué el mismo código? Sí. Todos tenemos un antecesor común. Pero ¿por qué esas 4 letras y no otras? ¿Por qué 2 purinas y 2 pirimidinas? ¿Por qué solo adenosina y guanina? Cuando, por ejemplo, las pirimidinas tenemos 3. Tenemos el uracilo, la citidina y la timidina. ¿Por qué? Bien, a mí me gusta llamarlo a esto como equipo que gana queda en cancha. Frase común para los que juegan. ¿Qué significa? El que ganó queda. El que sobrevive queda y transmite.
Y eso generó una presión de evolución que se fue perfeccionando y que la que mejor evolución desarrolla es la que queda. ¿El resultado cuál es? ¿Por qué las bacterias tienen la misma estructura de ADN que un ser humano? No dije que tienen el mismo ADN. ¿Pero qué tienen? El ADN de doble cadena, el ADN codifica los mismos aminoácidos. ¿Por qué? Hasta ahora es la mejor. Eso no nos garantiza que en el futuro aparezca una nueva. ¿Está claro? La base de la información ocurre en este sentido en casi todos los organismos vivos, ADN, ARN, proteína, y descubrimos en la década del 80 que había otros que no. Piensen en lo siguiente. Es más, lo descubrieron con el virus del SIDA, lo pudieron demostrar. Hace un cultivo para virus como el virus del SIDA. Armar el cultivo celular. ¿Qué le doy? Huésped. ¿Cuál? Armar el huésped. Que eran linfocitos T, ¿no? CD4. CD4. Pero primero tuvimos que descubrir que eran los CD4 y no los otros 32 CD que andan dando vuelta por ahí. Y armar un cultivo molecular. No, hay un detalle más. Tengo que resembrar el cultivo a medida que van creciendo. Porque si no, ¿qué pasa? Te mata todo el cultivo y se muere el virus y no lo puedo. La problemática allá del virus era no tengo dónde hacerlo crecer. Si no tengo medio cultivo, entonces, si bien ya conocíamos cómo hacer crecer los virus, si bien ya conocíamos los cultivos celulares, si bien ya teníamos armadas líneas de cultivos celulares sumamente probadas, con este tuvimos que reescribir la biología. Y claramente tardaste mucho más. ¿Se logró hallar? Sí, pero costó mucho más tiempo que con otros. ¿Está claro? Fíjense qué tan poco tiempo pasó en la epidemia del coronavirus desde que apareció el virus hasta que obtuvimos las vacunas. ¿Cuánto tiempo pasó? Un año, 2 años. 2 años, relativamente poco. ¿Por qué? Porque tenías la base de conocimiento, conocías al virus, sabías cómo trabajaba, sabías qué estrategias podías utilizar. Y también había una cantidad de plata puesta, cualquier cosa que sirviera para eso. Eso no sabes lo que colabora. Había un montón de desarrollos. El tema es más, todos esos desarrollos, todos tenían cosas a favor, cosas en contra, peligros, amenazas. Algunas salieron mal, otras salieron bien, otros no llegaron a frutos porque no lo lograban en el tiempo adecuado. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es, la estructura depende de justamente qué tanto conocimiento tenés y cómo lo puedes aplicar. ¿Sí? Otras cosas que vemos es, se sintetizan proteínas en ribosomas. ¿Sí? Se obtiene energía habitualmente, inicialmente, de los carbohidratos. Y el carbohidrato por excelencia, ¿cuál es? La glucosa. ¿Por qué? Porque se mantiene esa ruta metabólica. ¿Sí? Y también se mantiene el uso como principal receptor de la energía, la producción de ATP. ¿Las células utilizan solo ATP para obtener energía? ¿Qué más usan? GTP, NADH, FADH, creatinfosfato, CTP, UTP. TTP. Siempre el fosfato. Siempre es trifosfato, siempre.
La estructura del trifosfato, lo que pasa es que depende cuál sea la ruta metabólica. Ahora, ¿la típica cuál es? ATP. ¿Todas las otras aparecen? Sí, pero en algún metabolismo raro. O no tan raro. ¿Sí? La segunda que se descubrió, que fue la del UTP a UDP para formar glucógeno, valió un premio Nobel en Argentina. No por obtener la vía del glucógeno, sino por demostrar que no era solo el ATP. ¿Sí? Bien, clasificación taxonómica, ¿se acuerdan? ¿La vieron? Linneo, todo esto divino, re fácil. Buenísimo cuando tenés organismos multicelulares. ¿Están todos de acuerdo? Bien, explícame en qué se diferencia la Escherichia coli de la Klebsiella pneumoniae. Así, en la forma, las dos son bacilos. ¿En qué crecen? Casi en lo mismo. ¿Y cómo es la diferencia? Bueno, tenemos que buscar estrategias de diferencias que sean relativamente sutiles, pero útiles a los fines prácticos. Pero lo que vamos a buscar es cómo se comportan. ¿Sí? Veamos un ejemplo medio tonto a ver si se entiende lo que quiero decir. ¿En qué se diferencia un zorro de un perro? ¿Tienen? A ver, si yo les muestro un zorro y un perro, ¿los pueden diferenciar? Bien. ¿Son distintos? ¿Tienen el mismo comportamiento? No. Pero en algún momento tuvieron un ancestro común. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, con la bacteria pasa exactamente lo mismo. Ahora, tengo que buscar, es mucho más difícil diferenciar a un zorro de un perro que diferenciar a un gorila de un perro. Cuanto más distinto sea el origen, más distinto va a ser. Lo que sí, ¿cómo diferenciamos a una bacteria de otra? La Escherichia coli causa las mismas enfermedades que el Clostridium botulinum. No. ¿Por qué? Pues son bacterias distintas, algo distinto tienen que tener. Ahora, si yo las miro, las dos son bacilos, las dos tienen la misma forma. Pero si nos ponemos un poco quisquillosos, yo diría que el bacilo del Clostridium botulinum es como más largo. Más largo, es más grande. Es distinto. Si los mirás juntos te das cuenta. Hay que estar mirando muchos, pero la gente que habitualmente hace esto empieza a encontrar que todos los bacilos son bacilos, pero que no todos los bacilos son iguales. ¿Sí? Esto nos hizo ver la taxonomía de una forma particular, dentro de las cuales estuvimos discutiendo mucho a quién pertenece qué cosa. Yo me voy a quedar con la última definición, que es la que toma a los dominios y los divide en reinos. ¿Sí? Y esta es la que a nosotros nos interesa porque dentro de los microorganismos tenemos dos grupos. ¿Sí? El dominio arquea y el dominio bacteria. ¿Sí? Acá tienen más o menos explicado eso, pero la base de esto es, sí. Levaduras son eucaria y pertenecen al reino fungi, pero son microorganismos. Y los protistas también son microorganismos y son eucariotas. Sí. No, o sea, pero pregunto porque... No, hay microorganismos acá también, pero el grueso, por cantidad de especies y variedades, está en la parte de abajo. Sí, tenés razón en lo que vos decías. ¿Sí? Hay eucariotas microorganismos. ¿Sí? Estos dos grupos, en realidad los protistas todos, mientras que en el fungi diríamos que la excepción son microorganismos. La gran mayoría son organismos visibles a simple vista. ¿Sí? Difíciles de ver porque la mayoría están subterráneos, pero se ven a simple vista. ¿Sí?
Inclusive hay eucariotas como animales, no sé. ¿Escuchaban hablar de los tardígrados? Sí. Bien, ¿qué son? Son microorganismos, pero tienen patitas, tienen huevos. Son animales, pertenecen al grupo de animales, pero son tan chiquitos. ¿Cómo definió un microorganismo? ¿Qué es lo que decía que sea micro? Que no se vea a simple vista. O sea, entonces la definición de qué entra y qué sale es muy arbitraria. ¿Está claro? No, no es algo que vos digas, ah, no, mirá, esto es una línea tan clara. Entramos en límites que son bastante difusos. Inclusive, marco todas las anteriores solo para que vean, che, no nos ponemos de acuerdo. Es más, a mí me gusta más la definición aristotélica de cómo Aristóteles planteaba la división de los organismos. ¿Qué planteaba? Existen los vegetales que no se mueven. Entonces los hongos que son vegetales. ¿Por qué? Bueno, no se mueven. Después tenemos los que habitan en el agua. A eso lo llamamos peces. Los delfines son peces. Así de loco. Los que vuelan, ¿qué son? Aves. Los murciélagos son aves. Los insectos y los animales de la tierra. Divino. Después anda y pegalo con la ciencia y te querés matar. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué hacemos estas clasificaciones? Todas las clasificaciones surgen para simplificarnos las cosas. El tema es que estamos tratando de clasificar cosas como si los parámetros fueran muy característicos, si hubiera una línea divisoria clarísima, y en la práctica no lo hay. Entonces no se metan en la cabeza, ah, no, mide una micra más, no es microorganismo. No funciona así. Si lo buscas y lo miras con el microscopio, es un microorganismo, no importa el tamaño que tenga. ¿Están? Bien. Fundamentalmente, ¿por qué se meten en esto de arqueas, eucaria y... A ver, para mí la división clásica, eucariotas y procariotas, va bien. ¿Qué es esto de las arqueas? ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué las llamas distinto? A ver, veamos. Las bacterias tienen forma de célula, sí, cumplen con la definición de célula. Las arqueas también. Las dos son procariotas, con lo cual son lo mismo. Bueno, los eucariotas son distintos. Se ven las diferencias, tienen organelas, tienen núcleo separado. Las eucariotas sí, los otros no. Bueno, y las membranas lipídicas, ¿por qué molestan con esto de la membrana lipídica? ¿Qué importancia tienen? Son todas iguales. ¿Son todas iguales? Veamos. Más o menos. La pregunta es, ¿no viven juntas en algún caso? Por ejemplo, adentro del estómago de las vacas y de todos los rumiantes y de todos los organismos que comen vegetales. Sí, viven ahí. Dicen, no, viven en condiciones extremas. Definamos extremo. ¿Sí? O sea, adentro de una hormiga, adentro de una termita, ¿no hay arqueas? Sí. Entonces es más difícil la definición. Y entonces, ¿por qué no son bacterias? Tienen membranas completamente distintas. Vos decís, ¿qué tan importante es eso? Ustedes estudiaron, por ejemplo, en biología que hay una membrana. ¿Para qué está? Bien.
Y adentro de la célula hay retículo endoplásmico liso y rugoso. ¿En qué se diferencia? El liso es liso y el rugoso es rugoso. No tiene ribosomas y no tiene Ajá. ¿Y para qué? ¿Y qué cumple? Y el aparato de Golgi no tiene ribosoma, entonces lo mismo que el retículo endoplásmico liso. No. Vos me estás diciendo que entonces tiene otras membranas. Sí, tiene otras membranas. ¿La mitocondria? También. ¿Y entonces? ¿Todas las membranas son iguales? Ajá. Y si esta bacteria tiene una membrana distinta, la meto en el mismo grupo. ¿Qué tan distinta? A ver, te vas a poner tan en exquisito. Todas las membranas de todas las células eucariotas, los enlaces son éster. Son todos alcohol ácido. Y acá que son, en las arqueas, alcohol-alcohol. Son éteres. ¿Cuál es la diferencia? Le va a faltar un carbonilo. Genial. ¿Cuál es la diferencia? Son mucho más hidrofóbicas. O sea, las membranas básicamente no tienen nada que ver. Se parecen un poco más a la estructura de las membranas mitocondrial internas. ¿De qué está hecha la membrana mitocondrial interna? ¿Vieron que la membrana mitocondrial interna no la pasa nada? ¿Que si no tenés el transportador no pasa? ¿Por qué? ¿Quién se cree que es esa membrana? Tiene compuestos, es más, está formada por un compuesto que se llama cardiolipinas. Nada que ver con la membrana lipídica que estudiamos habitualmente en el resto de las estructuras. Y por eso es tan impermeable. Y entonces, ¿estas van a ser iguales? Fíjense que cambiamos toda la estructura química. Todas las membranas en general son ésteres. Pero acá no. Y son ramificadas. O sea, olvídense de la estructura de membrana que conocen para definir una arquea. Entonces, igual a la arquea. Bien, entonces las tenemos que llamar distintas. Los ribosomas son parecidos. Fíjense que no terminan de ser ni lo uno ni lo otro. ¿Y por qué no terminan de ser ni lo uno ni lo otro? Sigamos comparando. Las arqueas no tienen mitocondrias, no tienen cloroplastos, son unicelulares no diferenciadas, tienen un único cromosoma, los eucariotas en general tienen siempre más de uno. El ADN es una molécula única que no tiene complejos con histonas, al igual que pasa con todas las bacterias. El tamaño celular en general es más chico. Las arqueas no tienen producción de endosporas, las bacterias sí. No tienen el concepto de meiosis como tal, y el concepto de mitosis está presente, pero de una forma distinta, es más limitada. Con lo cual la división por reproducción es completamente distinta a la reproducción de los eucariotas. Sí. Excelente pregunta. Al final de la clase te lo cuento. Es una estructura bacteriana que tienen solo algunos grupos bacterianos y la función principal que cumple es una función de resistencia a lo que quieras. La bacteria se transforma en resistente a la gran mayoría de todo lo que quieras hacer. Desde tratarla con calor, ácido, cambiarle el pH, le saco los nutrientes. ¿Sí? O sea, la bacteria se transforma en muy resistente. Es una bacteria que no se puede reproducir en formato de endospora. Tiene que germinar para poder reproducirse. Pero para eso primero se tiene que transformar en endospora. Es como que tienen dos
es como que tiene un ciclo de hibernación. Y ponerlo muy entre comillas. ¿Sí? ¿Cuánto puede hibernar, siguiendo con el concepto, una bacteria? ¿Cuánto? Millones de años no está demostrado, pero cientos de años sí. Cientos de años está demostrado. Por suerte hay muy pocas bacterias que tienen la capacidad de formar esas células. ¿Sí? Bien, si las comparan como forma de vida, los microorganismos los dividimos en celulares y no celulares. Hay microorganismos que no cumplen con la teoría celular. ¿Está claro? Por eso no lo llamamos células. Bien, dentro de las células tenemos procariotas y eucariotas. Acá tenemos bacterias y arqueas. Dentro de los eucariotas, protozoos, hongos y algas. Los protozoos sí, los hongos, como dijimos, a veces. ¿Por qué? Porque hay algunos que cumplen con la definición. Lo mismo pasa con las plantas y los animales, en general los consideramos que no son microorganismos. Puedo decir, pero ¿y el tardígrado? Y sí, es un microorganismo, pero nómbrame 4 más. Por eso es que lo consideramos como no. ¿Está claro? Pero si en todos los casos buscamos, vamos a encontrar alguna forma microscópica. Los virus. Y los viroides y los priones. Los virus podríamos decir que son microorganismos. Acá dice que X, pero debería decir, están al revés las líneas. Yo diría que sí, al de arriba. Pues decir, ¿por qué decís que es un microorganismo? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuándo habíamos dicho que un microorganismo era un microorganismo? Cuando se puede ver al microscopio. ¿Los virus se pueden ver al microscopio? Más o menos. Depende qué tan grosso sea tu microscopio. En un óptico, un virus de la viruela lo podés llegar a ver. Es un puntito, pero se ve. El coronavirus, ya. Cerca. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, el último grupo que aparecen como viroides y priones, ya ahí vale la pena hacerse. Yo ahí sí pondría la X y no sé qué decirles. ¿Por qué digo no sé qué decirles? Porque son visibles, sí, tan visibles como lo es una proteína. Es una discusión súper complicada. Es como discutir sobre el sexo de los ángeles. ¿Sí? Bien. Podríamos discutirlo, pero estaríamos discutiendo en realidad qué consideras vida. Ahora, lo que sí podemos decir es cumplen con algunos patrones. Por ejemplo, no tienen homeostasia, entonces no están vivos, pero se reproducen, entonces están vivos. Se multiplican, inducen la formación de nuevas proteínas. Y lo mismo pasa con los viroides. Todavía no entendemos bien cómo funciona además replica a esas proteínas. Justamente todavía en esa parte no tenemos el conocimiento tan desarrollado para entender todo el concepto perfecto. Si lo tuviéramos, pasamos al paso siguiente. Hoy solo lo máximo que podemos hacer que es detectarlos. Pero no tenemos estrategias para minimizarlo, ni siquiera, no digo para curarlo, sino para decir, che, mira, claro, la enfermedad que llega a ser mortal, como un Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? O como un curú o un scrappy, dependiendo de la especie que tomemos, si aparece, ¿qué le doy
No tenemos. ¿El qué le doy? ¿Qué hago? Nada. Seguí investigando. Hay algunos que todavía no está debidamente probado todo. Hay varios criterios, se saben algunas cosas, pero por ejemplo no se sabe cuál es el detonante real, particular en cada caso. Hay algunos probados, el caso de la vaca loca está probado como tal, entonces vos ingerís una proteína modificada y esa proteína colabora en la modificación de tus propias proteínas. Pero es, también comían cerebro de humano. va por el mismo lado, pero todavía a nivel metabólico, cómo es ese cambio de plegamiento, se sabe más o menos a dónde ocurre, pero la clave que todavía no tenemos es el por qué exactamente ocurre en ese caso y no en otro. Ya sabemos dónde ocurre, sabemos cómo ocurre, pero no sabemos el por qué. Si supiéramos el por qué, podríamos atacarlo. ¿Está claro? Existen ese tipo de cosas, pero el punto es, todavía no tenemos el conocimiento de esa condición. Bien. Salimos, ¿conocen a Luca? ¿Quién es? El ancestro común a todas las especies. ¿Sí? Bien, y de ahí surgen las bacterias, de las cuales normalmente nosotros nos dedicamos a estudiar las gram positivas y las gram negativas. Hay un pequeño detalle en el cuadro. ¿Ven las gram positivas? ¿Faltan o están con otro nombre? Y acá aparecen grupos que vos decís, che, ¿y esto qué es? Algunos por ahí te pueden sonar las cianobacterias, que suenan seguramente, a algún lado las habrán visto. Pero las termotoga no me las presentaron. ¿Sí? Bien, en el medio tengo un grupo que son las arqueas, que de dónde surgen, del mismo lugar pero con un camino diferente. ¿Y este camino diferente a quién nos lleva? A las eucariotas. Que debemos considerar algunos cambios. Fíjense que acá aparecen tres grupos de arqueas, halófilas, metanogénicas y termófilas. Y luego aparecen cruces entre especies. Un cruce muy primario que aparece en el inicio de las bacterias y en el fin de la diferenciación de las arqueas, que es la presencia de mitocondrias. La endosimbiosis, con todo lo que conlleva, y el otro cruce que aparece de las cianobacterias hacia la línea de plagas. ¿Sí? Bien, en realidad, lo que conocemos como Luca, hoy a lo que más se considera no es un ancestro, sino un pool, un consorcio microbiano con cambios y modificaciones genéticas que fueron desarrollándose hasta que en algún momento hubo algún desarrollo que permitió esto que hablábamos antes como equipo que gana, queda en cancha, apareció ciertas estructuras y ciertas rutas metabólicas más estables, más eficientes, que permitieron justamente el desarrollo de esas líneas genéticas. Todas las que ven acá siguen existiendo hasta hoy. ¿Sí? Y no están dibujadas todas, fíjense que algunas están sin nombre. ¿Sí? Otra forma de ver lo mismo. En el mundo primigenio eran todos termófilos y se fueron diferenciando y aparecieron diferentes grupos. En el medio me quedaron las bacterias, acá lo ven. Que se quedaron en el medio, ¿por qué? Porque estos son el grupo de termófilos y quedaron en el grupo de arqueobacterias que se fueron enfriando y aparecieron arqueobacterias halófilas y metanogénicas.
En el medio, ¿qué me quedó? Se fueron para arriba, se enfriaron primero, pero después, ¿qué hicieron? Se quedaron a mitad del camino y aparecieron bacterias más que crecen en climas más templados y bacterias que crecen en climas más cálidos. Y arriba de todo, ¿qué me quedó? Lo que sirvió cuando se enfrió el planeta. Y la presión de selección va en cada caso por cada lugar. Ahora, en los lugares más cálidos, ¿qué quedaron? Las arqueas. Y así se fueron diferenciando cada lugar donde habitaban. Y acá están armados algunos grupos, más o menos. Es un gráfico tentativo que apunta más a entender cómo funciona la evolución. ¿En dónde quedan los microorganismos? Bueno, acá abajo, acá en el medio, pero allá arriba no tenemos microsporídeos, tenemos eulenoides, ¿sí? Que también son visibles solo a más los hongos, están allá arriba, lejos, pero ahí también hay microorganismos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas con esto? ¿Qué es? ¿Hacemos un recreo? Después del recreo, hablo de las arqueas porque me gustan mucho y hago un repaso rápido de 1 millón de diapositivas de bacterias, que todas las partes bacterianas entiendo que las vieron bien en materias previas. No me voy a detener tanto sobre eso. ¿Sí? ¿Vamos? Recreo 20 minutos. Seguimos.